Durante la guerra de Vietnam, un enorme portaaviones estadounidense se preparaba para llevar a cabo un bombardeo. Los aviones y los hombres se agolpaban en la cubierta. Y entonces se desató un incendio en un avión de combate. Segundos después, la popa del barco se vio sacudida por una serie de grandes explosiones. Estábamos todos aterrorizados. Fue una visión horrenda. Los incendios se intensificaron y la tripulación tuvo que luchar desesperadamente para salvar el barco. 17 horas después habían muerto 134 hombres. ¿Pero qué causó esa elevada cifra de muertos? Ahora, un prestigioso investigador de la Marina ha reabierto el informe de uno de los desastres más famosos de la historia militar de Estados Unidos. Mediante simulaciones informáticas, revelaremos lo que pasó en realidad a bordo del USS Forrestal. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Explosión en el portaaviones. Sudeste asiático. Julio de 1967. Estados Unidos estaba sumido en una problemática guerra terrestre en Vietnam del Norte. El presidente Lyndon Johnson quería acabar con el conflicto y apostó por la victoria a base de incrementar los bombardeos. Para la nueva estrategia resultaban vitales los portaaviones de la Armada norteamericana. Las enormes máquinas de guerra podían lanzar ataques aéreos a cientos de kilómetros de la costa. El mayor de todos ellos navegaba rumbo a su primer día de servicio en Vietnam. Era el USS Forrestal. 29 de julio, 8 en punto de la mañana. El barco había llegado al Golfo de Tonkin, a 160 kilómetros de la costa de Vietnam del Norte. 9 en punto. Había una misión de bombardeo prevista para media mañana. Los pilotos que tenían asignada la segunda misión se dirigieron a reportar a sus superiores. Uno de ellos era el teniente Dave Dollarhide. Me alisté en la Marina para ser aviador. Y allí crecí y maduré como persona. A su lado en la misión volaría su buen amigo Fred White. El jefe de escuadrón se reunió con Dave, Fred y los demás pilotos de la misión. Su objetivo era el ferrocarril de las afueras de Hanoi, al sur de la frontera china. El comandante les explicó que ese día llevarían unas bombas distintas. El día anterior, el USS Forrestal había recibido un cargamento de 7 toneladas de bombas del USS Diamond Head. Los explosivos eran viejos y estaban en mal estado. Algunos se remontaban a la Segunda Guerra Mundial. 10:32 minutos. Cuando Dave efectuaba las comprobaciones previas al vuelo, se fijó en las bombas que estaban cargando en su avión de combate. Una le llamó la atención. Era una bomba grande que no estaba diseñada para un avión de gran velocidad y estaba oxidada por llevar almacenada demasiado tiempo. Dave y Fred se subieron a las cabinas para realizar los ajustes finales. Los aviones eran bombarderos Skyhawk A4E. Eran aviones ligeros y veloces capaces de llevar 2,7 toneladas de explosivos. Había 6 Skyhawk muy juntos en la zona de babor de la cubierta de popa. En el lado de estribor había 7 aviones Phantom F-4 McDonnell Douglas. Jim Bangert pilotaría el Phantom número 110. Entre sus armas había 24 cohetes Zuni alojados en vainas a ambos lados del fuselaje. Las catapultas del Forrestal, que funcionaban con vapor, lanzaron al aire los 2 primeros aviones. 10:51 minutos y 21 segundos. Dave Dollarhide y Fred White se prepararon para esperar su turno de catapulta. De repente, se produjo un resplandor y un ruidoso estruendo. Un derrame de combustible de avión se expandió rápidamente por la cubierta de vuelo. Un enorme incendio envolvió los aviones Skyhawk. Las llamas se tragaron a Dave y Fred.
disponían de pocos segundos para salir de las cabinas o morirían abrasados. En medio del calor y el humo asfixiantes, Dave luchaba por librarse del arnés de los hombros y las correas de las piernas. Estaba muerto de miedo por lo que pasaba, pero comprendí que mi vida dependía de salir de ese avión. Por fin logró soltarse y se preparó para saltar desde una altura de 3 metros sobre la cubierta en llamas. El incendio se había descontrolado cuando el jefe de bomberos, Gerald Farrier, y sus hombres llegaron a los aviones que ardían. Estas imágenes muestran a Farrier llegando al incendio el primero, armado tan solo con un extintor de mano. Hizo una prueba para ver si funcionaba y luego empezó a rociar las llamas bajo el primer Skyhawk. 94 segundos después del inicio del fuego, Gerald Farrier y sus hombres continuaban combatiendo el incendio. Una enorme explosión sacudió el Forrestal. La onda expansiva fue tan intensa que produjo un breve fallo en la cámara del barco. La explosión mató en el acto a Gerald y a la mayor parte de su equipo de bomberos. Entonces, 9 segundos después, tuvo lugar otra enorme explosión. La segunda explosión fue aún más potente e hizo temblar el portaaviones hasta los cimientos. El impacto perforó un agujero de 3 metros de ancho en la cubierta de planchas blindadas. El combustible en llamas se vertió por el agujero hacia el interior del barco. Bajo cubierta, los marineros se quemaron vivos. En medio del caos, la tripulación luchaba para controlar la situación. Dave Dollarhide continuaba tumbado sobre la cubierta. Pero el tiempo se le acababa. Tuvo una subida de adrenalina y a pesar de tener rotos la cadera y el hombro, consiguió levantarse. Logró alejarse algunos metros del fuego. Entonces, una tercera explosión le lanzó por los aires. Cuatro explosiones más destrozaron la popa del barco. 10 de la mañana y 57 minutos. Solo habían pasado 6 minutos desde el comienzo del incendio, pero la nave corría el peligro de hundirse. 10:58 minutos y 20 segundos. La tripulación vio el cuerpo inmóvil de Dave Dollarhide en la cubierta. Lo levantaron y comprobaron con asombro que aún estaba consciente. Le pusieron a salvo justo a tiempo. La tripulación bombeó millones de litros de agua de mar en la bodega de popa del barco para contener el incendio. Lo irónico era que se estaba exponiendo a un peligro peor. El USS Forrestal y sus 5.400 hombres estaban a punto de hundirse. La tripulación, conmocionada por las explosiones, se enfrentaba a otra emergencia. El Forrestal y sus 73.000 toneladas se estaban escorando gravemente a babor, y si volcaba, sus 5.400 tripulantes se hundirían con él. Los hombres corrieron frenéticamente a los depósitos de combustible para bombear su contenido de un lado a otro del barco. Tenían que transferir el peso a estribor o el portaaviones naufragaría. El capitán Belling ordenó a la tripulación que se deshiciera de todo lo que pudiera estallar. Tiraron por la borda al mar aviones valorados en muchos millones y toneladas de bombas. A las 11:40 minutos, 48 minutos después de la primera explosión, la tripulación por fin apagó los fuegos de la cubierta de vuelo. Habían bombeado suficiente combustible a estribor para corregir la escora. Pero tardaron 16 horas más en extinguir los fuegos que había bajo cubierta. Tras 17 horas infernales, habían muerto 134 hombres. La misión del barco en Vietnam tuvo que darse por concluida en solo 5 días, y la Armada necesitaba averiguar lo que había causado el desastre. Ahora profundizaremos en la investigación para revelar lo que ocurrió en uno de los sucesos más trágicos de la historia naval estadounidense e inspeccionaremos los archivos confidenciales que encierran la clave del incidente.
Este hombre tenía un interés profesional en el Forrestal. El comandante Bob Stanley era el mejor investigador de la Marina de Estados Unidos y estaba capacitado para juzgar el impacto histórico del desastre. El incendio del Forrestal fue un suceso que supuso un hito en lo relativo a los daños causados por un accidente en la historia de la Armada estadounidense. Stanley empleó sus credenciales para obtener el acceso al informe de la investigación oficial del USS Forrestal. El hombre que llevó a cabo la investigación fue el contraalmirante Forsyth Massey. Massey ya había fallecido, pero en 1967 el respetado oficial puso en entredicho su reputación cuando juró llegar al fondo del desastre del Forrestal. El informe revelaba que el primer paso de Massey había sido entrevistar a cientos de testigos. Muchos pensaron que estaban sufriendo un ataque enemigo. Señor, la segunda explosión fue más violenta que la primera. Pero cuando examinó el diario de a bordo del 29 de julio, Massey descubrió que el radar no había detectado nada. Una vez descartado el fuego hostil, Massey comenzó a buscar respuestas más cerca de casa. Su prueba más importante eran las imágenes grabadas por la cámara de a bordo. El sistema de televisión de ayuda al aterrizaje del piloto, o PLAT, no era una cámara ordinaria. Un enlace con el radar mostraba la velocidad de la aeronave en un indicador de la parte superior de la imagen. Justo antes del inicio, la cámara grabó el despegue de 2 aviones. Las imágenes constituían una gran ventaja, pero tenían un inconveniente. La cámara estaba orientada en otra dirección cuando se desató el fuego. Cuando lo enfocó, el fuego ya era muy intenso. Al analizar los primeros segundos, antes de que la cámara girase para grabar el fuego, Massey se fijó en un resplandor procedente de un avión en la parte delantera de la cubierta. Visionó la imagen una y otra vez y descubrió un resplandor claramente visible debajo del avión que estaba a punto de despegar. El avión de combate se encontraba en la pista, cerca de la parte frontal del barco. Entonces, algo le llamó la atención. Descubrió que la cámara PLAT estaba rodeada de plexiglás transparente en la sección del barco conocida como isla. Massey desarrolló una nueva teoría. Creía que como la cámara grababa a través de plexiglás curvo, había captado el reflejo de un resplandor producido en otra parte del barco. Para confirmarlo, Massey llevó a cabo un experimento óptico. Armó a un equipo de hombres con flashes de cámara. Se puso tras la cámara PLAT y estudió los reflejos de los resplandores en el plexiglas. Y por fin, un resplandor reprodujo a la perfección el resplandor original captado por el plexiglas segundos antes del incendio. Le sirvió para localizar el sitio exacto donde se había producido el resplandor. Dedujo que el resplandor tuvo que proceder del Phantom del fondo de la cubierta de estribor. Ese avión era el Phantom 110, el caza de Jim Bangert. Según la teoría de Massey, el Phantom 110 había lanzado de algún modo un cohete que había impactado contra el Skyhawk 405 que tenía justo enfrente. Pero cada Phantom llevaba incorporados mecanismos de seguridad para impedir precisamente eso. Cada tubo de lanzamiento se conectaba con los mandos de la cabina a través de un circuito electrónico. Cuando el piloto apretaba el botón de fuego de la palanca, enviaba una señal al tubo, que lanzaba el cohete. Pero en la cubierta de un portaaviones, los tubos de lanzamiento no se conectaban electrónicamente con la cabina hasta segundos antes del despegue. La tripulación no preparaba para el combate los tubos de lanzamiento hasta que el avión estaba en la catapulta. Hacían 2 cosas para efectuar la conexión. La tripulación retiraba una clavija de seguridad del tubo y enchufaban un aparato llamado latiguillo. Una vez enchufado, el latiguillo completaba el circuito electrónico entre los tubos de lanzamiento y la palanca del piloto.
Massey descubrió que los fuertes vientos de cubierta podían tirar de los lazos de las clavijas y arrancarlas del agujero. La tripulación incluso había encontrado algunas tiradas en la cubierta. Massey pensaba que el día del desastre, el viento arrancó la clavija de su sitio en el tubo de lanzamiento. Pero existía un mecanismo de seguridad de refuerzo, el latiguillo. Massey descubrió que justo un mes antes del incendio, mientras el Forrestal navegaba hacia Vietnam, la Junta de Coordinación de Armas del barco había decretado que la tripulación podía ignorar el protocolo de la Marina en materia de conexión de latiguillos. Desde entonces, podían conectarlos no cuando los aviones estaban en la catapulta, de cara al mar, sino cuando estaban en cubierta, unos frente a otros. Si los latiguillos estaban enchufados, la energía eléctrica circulaba plenamente por el circuito que conectaba con el lanzador de misiles a través del fuselaje. Massey sabía que no había nada que impidiese que una pulsación eléctrica llegase al tubo de lanzamiento del Phantom y disparase un cohete. ¿Pudo ser el piloto Jim Bangert quien apretó el botón? Bajo juramento, el piloto declaró que solo había apretado un botón para conectar la electricidad del avión. Massey escuchó una y otra vez el testimonio de Bangert. Tenemos un problema. De repente, lo vio todo claro. Una subida de la tensión eléctrica. Sabía que en el Forrestal había que recargar eléctricamente los aviones con una fuente externa antes de despegar. Una vez que un generador portátil recargaba el avión, Bangert tenía que encender un interruptor en la cabina para cambiar el suministro eléctrico de la fuente externa al sistema interno. De repente Massey se dio cuenta de que ese era el momento clave. Cuando encendió ese interruptor fue cuando se disparó el misil. Durante el cambio de fuentes de energía se produjo un momento sin regular que causó una subida de tensión transitoria. En el preciso instante en que Bangert encendió el interruptor, una lluvia de corrientes eléctricas descarriadas recorrió el avión. Una corriente extraviada se abrió paso por el circuito que conectaba la palanca con uno de los tubos de lanzamiento. Como la clavija de seguridad estaba sacada y el latiguillo estaba conectado, la corriente llegó al tubo de lanzamiento y disparó el cohete letal. 56 kilogramos de explosivos surcaron la cubierta y provocaron el desastre. El contraalmirante Massey ya sabía lo que había causado el incendio. Pero ¿qué causó la serie de grandes explosiones que mató a tantos tripulantes? Cuando revisaba las imágenes del desastre de la cámara Platt, a Massey le extrañaron los actos del jefe de bomberos Gerald Farrier. En la película acudía corriendo sin ropa protectora y armado con un simple extintor. ¿Qué pensaba que podía conseguir así? Gerald debía de saber que toda bomba tiene lo que se llama un tiempo de cocinado. Es el tiempo que una bomba tarda en explotar cuando está expuesta a un calor extremo. Las bombas que solían ir a bordo del Forrestal tenían un tiempo de cocinado de 2 minutos y medio antes de detonar, por lo que un hombre con un extintor podía tener tiempo suficiente para refrescarlas. Pero entonces Farrier tuvo que darse cuenta de que se enfrentaba a algo completamente distinto. Las bombas que ardían en cubierta eran los aparatos viejos y oxidados que había recibido el Forrestal el día antes. No tenía ni idea de cuánto tiempo tardarían en estallar. El tiempo de cocinado de una bomba vieja era de 1 minuto menos que el de la munición moderna. Cuando Gerald Farrier llegó hasta las bombas, una ya había reventado y ardía al rojo vivo. Gritó a sus hombres que corrieran para salvarse. Se dio cuenta de que iba a estallar en pocos segundos. ¡Hacia atrás! No le preocupaba su seguridad personal. Sacrificó su vida intentando salvar el barco. En total estallaron 7 de las bombas viejas que había a bordo del Forrestal. Si los Skyhawks hubieran ido armados con sus bombas habituales, Gerald habría dispuesto de 1 minuto adicional para impedir que detonasen.
En su informe final, Massey confirmó que la decisión de dotar al Forrestal de bombas viejas y en mal estado fue la causa de muchas de las 134 muertes. Las bombas viejas iban a bordo porque en 1967 al ejército de Estados Unidos se le estaban acabando los explosivos. Y se tomó la decisión fatídica de armar al Forrestal con bombas más viejas y volátiles. Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día funesto y basándonos en las pruebas halladas durante la exhaustiva investigación, desvelaremos por fin la cadena de acontecimientos que destruyó el USS Forrestal y mató a 134 hombres. 10 de la mañana y 45 minutos. Un generador portátil cargó de electricidad el Phantom 110 a bordo del USS Forrestal y un artificiero conectó el latiguillo. 10:51 minutos y 21 segundos. El piloto Jim Bangert encendió el interruptor eléctrico. Una corriente eléctrica extraviada recorrió el avión. La clavija de seguridad no estaba en su posición en el tubo de lanzamiento. No había nada que impidiera que la corriente viajase hasta el tubo de lanzamiento y activó un cohete Zune. El cohete surcó a gran velocidad la cubierta de popa del barco, a la altura del pecho. Impactó contra el tanque de combustible de otro avión, un Skyhawk 405, y vertió 1.500 litros de combustible que se prendió fuego. El impacto del cohete sacó 2 bombas viejas y oxidadas del tubo de lanzamiento del avión. Cada una contenía 453 kilos de explosivos. La primera detonaría 94 segundos después. Cuando faltaban 60 segundos para que estallasen las bombas, Gerald Farrier trató desesperadamente de refrescarlas. Cuando faltaban 10 segundos, Gerald debió de darse cuenta de que sus esfuerzos eran en vano. La primera bomba alcanzó el punto de ignición. Explotó y mató en el acto a 27 hombres. En los 4 minutos siguientes detonaron 6 bombas más que vertieron 150.000 litros de combustible, que se prendieron fuego. El combustible en llamas se filtró por las grietas de la cubierta sobre las zonas de alojamiento y mató a 91 hombres. Los cadáveres de 18 de los 134 muertos nunca se recuperaron. Como resultado directo de la catástrofe del Forrestal, la Armada norteamericana tomó medidas para garantizar que no volviera a producirse un desastre similar. Se modificaron todas las normas de seguridad de los portaaviones. Las bombas viejas se sustituyeron por otras nuevas y aisladas, y se obligó a las tripulaciones a recibir formación contra incendios. Se creó un nuevo centro de entrenamiento contra incendios en Virginia, en Estados Unidos, y se bautizó con el nombre del hombre que dio su vida tratando de salvar el Forrestal, Gerald Farrier.